Buenos días, queridos compañeros, colegas, profesores. Hoy vamos a hablar en el marco de este diplomado de la historia de las organizaciones magisteriales en República Dominicana y cubriré el periodo 1961-1996. Luego, la profesora Xiomara Guante agotará los periodos más recientes. La primera organización de profesores con un carácter propiamente gremial se fundó en septiembre de 1961, es decir, después de la caída de la dictadura de Trujillo. Y no podía ser de otra forma, porque en ese tiempo, en tiempo de Trujillo, nadie se iba a arriesgar a formar una organización de profesores. Existió lo que se llamó un club de profesores, que se fundó en 1958 y que algunas figuras connotadas de ese club de profesores, por ejemplo, el recientemente fallecido Rafael González Tirado, Jacobo Moquete de la Rosa, pero no era un gremio, no demandaba reivindicaciones. Fue FENAMA la primera organización de profesores, es decir, la Federación Nacional de Maestros se puede inscribir en la historia del sindicalismo dominicano como la primera organización gremial de los profesores de República Dominicana, fundada en septiembre de 1961. Y su principal líder fue el profesor Fernando Hernández Díaz. Bien, esa organización tenía un perfil gremial y político. Se recuerda que una vez caída la dictadura, comenzaron a regresar los exiliados. El Partido Revolucionario Dominicano, la avanzada del PRD, llega a República Dominicana un mes y medio después del ajusticiamiento de Trujillo, el 5 de julio de 1961. Y esa delegación del PRD estuvo integrada por Ángel Miolán, secretario general, por Ramón Castillo y por Nicolás Silva. Y vinieron de alguna manera con un acuerdo previo con el doctor Balaguer, que le permitió desplazarse por todo el territorio nacional. Así comenzó a forjarse la democracia en República Dominicana. Estamos hablando de una época donde la gente tenía miedo de hablar. La gente incluso temía hasta el movimiento de los árboles. La gente pensaba que las paredes hablaban, que los parientes contaban. Y habían unos carritos Volkswagen que llamaban los cepillos, que andaban silenciosamente acechando a la gente para ver si alguien era desafecto al régimen. En medio de esa situación se produjo el 30 de mayo de 1961 el ajusticiamiento de Trujillo y se abrió el país de par en par a lo que pudo llamarse la primavera política, la primera primavera política que vivió la República Dominicana. Fue en ese tiempo que se creó la Asamblea del Pueblo. ¿Y qué fue la Asamblea del Pueblo? La Asamblea del Pueblo fue una organización formada por partidos, iglesias y gremios que procuraba la democratización del país. En la Asamblea del Pueblo participó
la Unión Cívica Nacional, participó el cardenal, el arzobispo, Monseñor Panal, Eliseo Pérez Sánchez, perdón, y también participaron los cívicos y participó FENAMA. También la Asociación Dominicana de Abogados, ADOMA, y la Asociación Médica Dominicana, entre otros gremios. Y se constituyó en ese tiempo una organización de empleados públicos desaparecida ya, llamada FENEPIA, la Federación Nacional de Empleados Públicos, que luego, en el 20 de diciembre de 1962, el profesor Juan Bosch gana las elecciones, siendo Bosch el más opositor a Trujillo de esos candidatos. Sin embargo, inteligentemente, Juan Bosch tenía un desarrollo sociológico muy avanzado para la época y él comprendió que la mayoría de los dominicanos lo que eran era trujillistas. Entonces él fundó el PRD bajo una consigna que se llamó borrón y cuenta nueva. Es decir, permitió que los trujillistas entraran al PRD. Mientras tanto, los que habían sido trujillistas, que ocuparon los mejores cargos, que comieron en la mesa con Trujillo muchas veces, se declararon los antitrujillistas, que eran los cívicos. Y el líder de esa organización, la Unión Cívica Nacional, blandía un látigo. Con ese látigo él decía que iba a darle una pela a los trujillistas. Los trujillistas cogieron miedo y votaron por Juan Bosch. Juan Bosch gana las elecciones. Pero la Unión Cívica no se dedicó a hacer oposición. La Unión Cívica se dedicó a conspirar. Y en 7 meses ya habían destruido las bases institucionales del gobierno de Juan Bosch. El gobierno de Bosch fue derrocado el 25 de septiembre de 1963. O sea, fue un gobierno 7 mesino. El último intento de Joaquín Balaguer, que había sido el heredero político de Trujillo, porque Balaguer fue electo como vicepresidente de la República en las últimas elecciones, comillas, que celebró Trujillo, y que eligieron a su hermano Héctor Trujillo, alias Negro, como presidente. Pero Trujillo conspiró contra Rómulo Betancourt, le hizo un atentado y la Organización de Estados Americanos sancionó a Trujillo. Y una de las medidas de esa sanción fue quitar a Héctor Trujillo de gobierno y Balaguer ocupó la presidencia. De manera que cuando ajustician a Trujillo, Balaguer era el presidente. Y Balaguer intentó quedarse, hizo maniobras, pero ya en enero de 1962, Balaguer se asiló en la Nunciatura. Los muchachos decían Joaquín Balaguer, muñequito de papel, y Balaguer pues huyó del país. Los norteamericanos sacaron a Balaguer del país. Y en el medio de esas situaciones gana Bosch las elecciones. Juan Bosch intentó un proceso democrático. Juan Bosch venía de Cuba. Cuba tenía 30 años de adelanto, de desarrollo capitalista. Las torres en La Habana eran más altas que en Miami. Mientras Miami era un pantano, La Habana era una ciudad vertical. Y esas ideas, Juan Bosch se da cuenta y lo dice en su libro Composición Social Dominicana, que en República Dominicana
ni había burguesía, ni había clase obrera. Es decir, no había una burguesía con conciencia de clase. Habían patronos, habían ricos, pero esos ricos no tenían conciencia de clase. No era una clase para sí. Y los obreros no tenían ni siquiera sindicatos, no tenían conciencia de clase, eran obreros en sí, pero no obreros para sí. Y entonces, en medio de eso, Juan Bosch intentó una constitución, la más democrática. Incluso se eligieron constituyentes, mejor dicho. Durante el periodo que duró la elaboración de esa nueva constitución, los diputados actuaron como asamblea revisora y el Senado pues estuvo operando como Senado. Esa constitución encontró enemigos, esos enemigos encontraron apoyo del gobierno norteamericano y los militares dieron un golpe de Estado. FENAMA, la Federación Nacional de Maestros, que es de la que quiero hablarle ahora, se asoció a la Unión Cívica Nacional, conspiró contra el gobierno de Juan Bosch. Por eso se dijo que a FENAMA se mató como un gallo, que era un gallo tan gallo, que tenía unas espuelas tan grandes, que él mismo se mató con sus espuelas. A ese gallo le decían Chacumbele. Entonces se decía que FENAMA se mató como Chacumbele, con sus propias espuelas. Porque asimismo como cayó el gobierno, luego, un año y pico después del triunvirato encabezado por Don Henrique Cabral, y hubo una guerra civil en 1965, también con los tiros de la guerra mataron a FENAMA. FENAMA desapareció. Esta organización portentosa que luchó, que se movilizó en todo el país, prácticamente no despertó cuando se firmó el acta institucional que puso como gobierno provisional a Héctor García Godoy y que preparó las elecciones, en la cual los norteamericanos que habían sacado a Balaguer como un muñequito de papel en el 1962, vuelven y lo traen aquí. Balaguer fundó el Partido Acción Social, que luego se llamó Partido Reformista, y que tuvo la asesoría de el gran caudillo de Argentina, Juan Domingo Perón. Incluso Juan Domingo Perón mandó a uno de sus principales asesores a Nueva York, cuando Balaguer estaba exiliado en Nueva York, a ayudarle a preparar el programa de gobierno del Partido Acción Social, cuyo primer presidente fue Augusto Lora. Entonces, los norteamericanos preparan unas elecciones, el país estaba ocupado por más de 42,000 soldados de Estados Unidos, del ejército americano y de algunos países que prestaron 10, 15 soldados para decir que esa fue una invasión de la OEA y no de Estados Unidos, pero todo el mundo sabía que eran los soldados norteamericanos. Entonces, el gobierno de Bosch fue derrocado el 25 de septiembre de 1963 y eso dio paso a un periodo de inestabilidad política que culminó con la Guerra de Abril de 1965. Bien, comienza el gobierno de Balaguer, pero ya no está FENAMA. Se creó una organización que pretendió agrupar a esos profesores de FENAMA, que se llamó FENATRAE, Federación Nacional de Trabajadores de la Educación, y la encabezó una maestra llamada Ramona Green. Pero esto no prendió en la conciencia de los profesores. Se hizo otro intento de un grupo de profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y crearon FEDOMA, Federación
de Maestros Dominicanos. O sea, FENAMA era Federación Nacional de Maestros, FEDOMA era Federación Dominicana de Maestros. O sea que había ahí un parecido, pero nada que ver con el pensamiento ideológico de lo que crearon FEDOMA. Pero FEDOMA tampoco prendió. Fue el 13 de abril de 1970, el 13 de abril de 1970, lo que quedaba de FENAMA, progresista, los profesores de colegios católicos que estaban en una lucha por la libertad de asociación, encabezada por Enrique de León, y los profesores de pedagogía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, presidido por doña Ibelice Prats Ramírez de Pérez, que en paz descanse, Jacobo Moquete de la Rosa, que en paz descanse, Loco Antonio Artiles, Antonio Loco Artiles, que en paz descanse también, y otros profesores se unieron y juntos crearon la Asociación Dominicana de Profesores. De manera que la ADP nace el 13 de abril de 1970 en medio de una gran confrontación con la Policía Nacional en el Teatro Agua y Luz, y que habían más fusiles que maestros en la puerta del Teatro Agua y Luz. Nace la ADP. La ADP nació luchando por la implantación de un estatuto y escalafón magisterial. No era una organización sólida a nivel nacional, porque aunque en el país funcionaban varias asociaciones de profesores, pero no tenían una organización líder. La ADP no era líder de esas asociaciones. Y sin tener un liderazgo consolidado, en noviembre de 1972, la ADP convocó una huelga nacional por la vigencia del estatuto y escalafón del docente dominicano. Esa huelga fracasó. La ADP no se dio cuenta que la huelga se estaba disluyendo. Los dirigentes nacionales de ADP intentaron en Santiago levantar la huelga. Los profesores de Cibao dijeron no, la huelga sigue, y ya el 7 de diciembre la huelga estaba en declive. El presidente Balaguer retuvo los salarios navideños y el salario de diciembre. Entonces los mismos profesores que dijeron la huelga va, esta huelga no se para ni con tiro ni con bala, esos mismos profesores fueron por detrás y buscaron los cheques de la Navidad y los cheques de diciembre. Y así terminó la huelga del 72. Sin embargo, la huelga tuvo un éxito. Lo que pasa es que los dirigentes de ADP de ese tiempo no lo comprendieron. Balaguer promulgó un decreto después de un discurso donde llamó a los profesores analfabetas, ave de paso y otras palabras innombrables. Pero promulgó el decreto 3280, que iba a entrar en vigencia en abril del 73. ¿Qué estableció ese decreto? Primero, un aumento de un 10% para los profesores graduados, que era una minoría. La mayoría de los profesores de ese tiempo no éramos graduados, éramos maestros en servicio. Y había un grupo pequeño que eran graduados. Para eso se estableció un 10% del ajuste salarial. Igualmente el decreto 3280 elevó el salario de los profesores de la zona rural, que era de 62 pesos. Si eran profesores graduados, maestros normales primarios, a 100
35 pesos, es decir, duplicó el salario de los profesores graduados. Y a los profesores graduados de secundaria le aumentaron un 10%. En ese momento se produce un movimiento de los profesores para estudiar educación y nace lo que se llamó el Plan Interuniversitario, que era un programa promovido por la UNESCO que se daba clases en las universidades, que eran muy pocas, los sábados, los cursos sabatinos, San Francisco de Macorís, en el CURNE, en la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, en la sede nacional de la UAS, en el Centro Regional del Este, en San Pedro de Macorís, y en el Centro Regional Sur, en Barahona, el CURE. Y ahí iban los profesores, unos iban al interuniversitario para conseguir un título técnico de maestro asociado. Y los profesores de primaria fueron a hacer los cursos en las escuelas normales para hacerse maestro normal primario. ¿Y qué pasó? Ya la ADP estaba prácticamente desaparecida, no había una organización que luchara por los maestros. Cuando los maestros terminaron de estudiar, el gobierno se negó a graduarlo, porque graduarlo implicaba aumentarle el sueldo. Entonces ya ahí se produjo una confrontación de los profesores, pero la ADP prácticamente eran 3 personas en la capital y unas asociaciones independientes en el interior. El 9 de febrero de 1975 se celebró el Pleno Nacional del Norte, el Pleno Regional del Norte en Bonao, y se creó una comisión para reorganizar la ADP. Se convocó al 6º Consejo, el cual debió celebrarse y se celebró el 6 de abril de 1975. Yo, aunque era un dirigente de la zona norte de la capital, de la ADP, había comenzado a ser profesor en septiembre del 71 y yo creé ahí una asociación con algunas escuelas vecinas, básicamente colegios privados, pero yo no asistía al pleno de Bonao, porque ya yo me iba a salir de la ADP y estaba participando en la Conazúcar, que era un proyecto de Federación de Trabajadores Azucareros, y yo me estaba moviendo en el país. Ese día, el 6 de abril del 75, yo estaba en el Batey 6 de Barahona, en una asamblea de operadores de máquinas pesadas. Sin embargo, a pesar de yo no estar presente, me eligieron en la comisión organizadora del 6º Consejo. Cuando me dieron la información el lunes, yo dije que a mí no me interesaba ya participar de la ADP. Pero yo seguía siendo maestro, de eso vivía. Y mi jefe político de ese tiempo, José González Espinosa, me dijo: Cristiano, pero usted lo que es maestro, usted no es obrero azucarero, vaya a esa comisión, intégrese a la ADP. Así surgió mi vinculación de una manera permanente al sindicalismo magisterial. Me integré en la comisión, formamos todos los documentos y el 6 de abril del 75 pues nace la otra ADP, la ADP del sindicalismo clasista. Y en esa ADP fuimos electos secretario de Reclamos y Conflictos de ADP y se eligió como máximo líder a un profesor que en paz descanse, llamado Conrado Matías. Nosotros iniciamos la reorganización de la ADP. Esta organización no tenía ni acta de nacimiento, no tenía oficina, no tenía presupuesto, no tenía nada. Y bajo el pensamiento que nos guiaba, comenzamos a elaborar los documentos fundacionales de la ADP. Celebramos el primer congreso de ADP
Recuerden que le hablé que el sexto consejo, un evento de menor jerarquía, fue el 6 de abril del 75. Pero el primer congreso del ADP fue del 16 al 20 de agosto de 1977. Nosotros no teníamos un centavo. Incluso la comida para ese primer congreso la recabamos. Antonio Guzmán nos regaló una novilla. Los profesores de Moca trajeron yuca y arroz. Yo traje de Tamayo 15 racimos de plátano que me regaló el papá del periodista Germán Reyes, que era la casa donde yo me escondía, o mejor dicho, dormía. Yo nunca me escondí, sino que pasaba a la clandestinidad cuando iba a organizar la ADP al sur. Entonces, el primer congreso de la ADP, celebrado el 16 al 20 de agosto de 1977, elaboró las bases fundamentales que hicieron posible ese gran sindicato que hoy tenemos. En esta ocasión, nosotros definimos los principios que explican que la ADP se mantenga unida. Primero, unidad en la diversidad política e ideológica. Es decir, que no se fundara un sindicato de maestros por cada partido, sino que todos los partidos fundaran corrientes y esas corrientes magisteriales estuvieran en ADP unida. Segundo principio, proporcionalidad numérica para elegir a los dirigentes, lo que significa que en unas elecciones de la ADP nadie gana totalmente ni nadie pierde totalmente. Todo el mundo tiene cargos de acuerdo a la cantidad de votos que obtenga. Y el tercer principio fue de que los cargos del comité ejecutivo lo ocupan los primeros candidatos de la plancha que compitió. Es decir, si a una plancha le toca el puesto número 9 y ese puesto es de actas, quien va a ocupar el puesto de secretario de actas es el que compitió como candidato a presidente de la ADP, no el que iba como candidato a secretario de actas. Entonces, de ahí surge una directiva cualificada por la calidad de sus miembros y una directiva ideológicamente, políticamente diversa por la magia de la proporcionalidad. O sea que la ADP estableció 3 principios fundamentales para garantizar la unidad, que son proporcionalidad electiva, unidad en la diversidad política e ideológica y jerarquía para ocupar los puestos que ganen las planchas. Con esos principios iniciamos la cosecha. La gente piensa que el ADP creció porque hubo un cambio de gobierno en el 78, porque hubo una democratización del país, pero la verdad es que no fue así. Nosotros pudimos crecer porque la línea era correcta. Las otras organizaciones existían y no pudieron crecer. El gobierno del PRD, que fue quien ganó las elecciones en el 78, tenía un frente llamado Gregorio Luperón, sin embargo no se desarrolló. El sindicalismo cristiano tenía la Unión Nacional de Educadores, sin embargo no se desarrolló. El grupo reformista tenía FENATRAE y no se desarrolló. No es porque un gobierno favoreció la ADP, no, es porque se estableció primero en el Estatuto de 1977, primero, convertir las asociaciones de pueblos, de municipios, en seccionales.
un sindicato nacional único, un solo estatuto, un solo comité ejecutivo nacional y el centralismo democrático. ¿Qué significa el centralismo democrático? Que la minoría se somete a la mayoría y que la parte se somete al todo. Bajo esa línea es que la ADP creció. Tuvimos 15 años de sindicalismo clasista. Yo ocupé de esos 15 años 10 como máximo dirigente de la ADP. Tuvimos grandes luchas, como fue la lucha con Porrero Reynoso en 1980, que fueron cancelados los principales dirigentes de la ADP y tuvimos que librar una lucha de resistencia de 7 meses hasta conseguir la reposición de la totalidad menos 7 de los cancelados, y dentro de esos 7 que no fueron repuestos estaba el profesor Lidio Cadet, que era un profesor y que luego fue secretario general del Partido de la Liberación Dominicana. Pero la ADP triunfó en esa lucha, luego vinieron otras luchas, la lucha del seguro médico de maestros, que me tocó a mí dirigirla, y que la firma de ese acuerdo se hizo en noviembre de 1984. El decreto que creó el seguro médico de maestros se promulgó el 12 de febrero de 1985 y ya mi permanencia como dirigente de la ADP duró hasta el 28 de septiembre de 1990. Fueron años de unidad y lucha. Sin embargo, ya en mi condición de diputado, que fui diputado por 8 años, primero en el 6º Congreso de la ADP, que fue celebrado en septiembre del 90, planteamos un documento, problemas que no lo son, y planteamos una reforma educativa, planteamos un pacto de la ADP con el gobierno, con los padres de familia, con los estudiantes, con las academias, un pacto por la calidad de la educación. Ese pacto por la calidad de la educación lo planteamos porque la crisis de la educación, nosotros nos dimos cuenta que no se iba a superar ni en un solo año, ni en una sola lucha. Entonces, en vez de seguir luchando, planteamos seguir concertando. Y esa concertación dio fruto a que después de 57 consultas, donde fueron consultados todos los sectores del país, pudimos arribar, ya yo como presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, a la ley 66-97. Esa ley superó la ley orgánica de Trujillo, la ley de educación de Trujillo, la ley 2909 de junio de 1951, que fue promulgada cuando Balaguer era secretario de Estado de Educación. Entonces, esta ley, que era el atraso, fue superada por una ley que descentralizó la educación dominicana, que creó 7 institutos con personería jurídica: el Instituto de Bienestar Magisterial, de Bienestar Estudiantil, de Formación de Maestros, en fin, 7 instituciones que se desagregaban. Y además se produjo la desconcentración. ¿Y qué significó la desconcentración? Transferirle presupuestos a las regionales, a los distritos escolares y a las escuelas. Porque antes, para poder reparar una persiana, había que subir el expediente al ministro de Educación. Entonces, descentralización, que implica delegación de fondos,
de concentración, que implica delegación de fondos sin autonomía, y una base filosófica de la educación que planteaba superar la educación del siglo XIX, fueron los aportes de la ley 66-97. En resumen, la Asociación Dominicana de Profesores fue la continuadora histórica de FENAMA, la organización que más ha luchado, pero también la organización que tiene fundamentos teóricos para poder concertar si lo desea, y creo que lo necesita, porque en este tiempo la gente quiere más educación de más calidad, quiere una escuela pública que resuelva. Los estudiantes hoy tienen algo que no tuvieron en mi tiempo. Los estudiantes ahora tienen libros de texto gratuitos, uniforme escolar, desayuno y almuerzo escolar y transporte escolar gratis. Y hasta se les regalan computadoras. Entonces, ¿qué pasa? Que la educación no cambia. Ese es el papel de este diplomado. Le pedimos a ustedes que esto que estamos diciendo, pues lo utilicen como instrumento de conocimiento para que en cascada se reproduzcan estas enseñanzas a la familia magisterial y se cree la conciencia para que podamos ir a una concertación por la calidad de la educación dominicana sin un cargo de conciencia, sin pensar que los dirigentes se vendieron, sin suponer que eso es malo, porque estamos viviendo la era de la cuarta revolución industrial. Y en esta era los maestros tienen que ser vanguardia del conocimiento científico. Los maestros tienen que aportar conocimientos. Los maestros tienen que ser capaces de 3 grandes desafíos que consisten en poder transmitir conocimiento, poder enseñar a la gente a utilizar esos conocimientos, para qué sirven esos conocimientos, y en tercer lugar, poder usar conocimiento científico. Si logramos eso, entonces este diplomado ha valido la pena. Muchas gracias.